El 25 de octubre del 2020, en plena pandemia y en una plaza de Paso Viejo, al norte de Córdoba, estaba allí junto a sus amigos Joaquín Paredes. En un operativo policial terminó asesinado justamente por las balas policiales, 2 meses después del caso que había conmocionado a la ciudad de Córdoba, el de Blas Correas, que también murió por las balas policiales en un operativo policial en la calle. Hoy está llegando a las instancias finales este juicio que tiene a 5 policías acusados. En el lugar está Karina Ortiz para contarnos cómo se viven estos momentos previos y principalmente cómo lo vive la familia de Joaquín, que viene luchando, al igual que lo hizo la mamá de Blas Correas, Soledad Alaciar, para que se termine la violencia institucional en Córdoba. Silvia, justamente estas 2 mujeres que piden justicia por sus hijos se llaman Soledad. La mamá de Joaquín está pasando por momentos tremendos porque tiene que revivir día a día todo lo que pasó con su hijo, que terminó lamentablemente con su muerte. Ella, desde el primer día en que se iniciaron las audiencias, pidió prisión perpetua para todos los involucrados en el asesinato de su hijo, es decir, para los 5 policías que participaron de este operativo. Recordemos que Michael López es quien llegó al juicio en prisión porque es quien está acusado de haber disparado la bala que terminó matando al adolescente. Pero luego la fiscal pidió la misma imputación para los otros uniformados involucrados por entender que también fueron partícipes de este hecho. Un hecho que enlutó a la pequeña localidad de Paso Viejo, que ocurrió el 25 de octubre del 2020, cuando estos jóvenes estaban en la plaza festejando un cumpleaños y de repente se produjo este operativo policial desmedido, dijo la fiscal, quien alegó en la jornada de ayer y que terminó con este saldo, pero podrían haber existido más muertes justamente por cómo ejecutaron el operativo los uniformados. La mamá está muy conmovida por tener que ver cara a cara a quienes mataron a su hijo, y esto nos decía hace instantes aquí en tribunales. Y acá estamos tratando de no caer, de estar fuerte para lograr que se haga justicia por Joaquín, para que él pueda descansar en paz y que esto no vuelva a pasar nunca más, que queremos que sea perpetua para todos, que la muerte de mi hijo no quede en la nada. ¿Cómo has vivido este proceso hasta esta instancia final? Y es un proceso muy duro, que tener que estar viéndole la cara a los asesinos de mi hijo, como andan cumpliéndose como si nada, pero a la vez sé que estoy fuerte para que él me mande las fuerzas para que logremos que se haga justicia por él. Revivir todo remueve mucho dolor, ¿no? Así es. Escuchar todo de vuelta, revivirlo, es mucho más el dolor que siento. ¿Han pedido la absolución de López, los abogados defensores? Bueno, ¿cómo te ha caído esto? La verdad que me cayó mal. Mató a una persona, no puede quedar así. Le tienen que dar perpetua. O que la vida de una persona no vale nada. Un policía puede venir y matar y quedar así como si nada hubiese hecho. Si nosotros hubiésemos matado a una persona, seguramente nos darían perpetua, pero por ser policía parece que no. ¿Tienes esperanzas? Tengo esperanza que se va a hacer justicia. Bueno, un dolor que no se acaba, ¿no? Para una madre a la que le han arrebatado su hijo. Pensábamos que toda la comunidad de Paso Viejo se debe sentir muy conmovida con este caso, principalmente por la muerte de este adolescente, pero además porque veíamos a los policías
policías jóvenes que todo el pueblo los conoce porque es un pueblo muy chico. Tal cual, porque tiene tan solo 1000 habitantes y a esto se le suma, ¿no?, toda esta situación, el pedido de la Fiscalía en la jornada de ayer de prisión perpetua, al menos para los 5 imputados, estos policías involucrados en este caso realmente muy dramático, que nos remonta, como decía Karina, a la etapa de confinamiento estricto de la pandemia del coronavirus, ¿no? Bueno, y un pueblo donde Adrián tuvo la posibilidad también de estar en esa plaza, donde no se puede imaginar que ocurra semejante hecho que termine con la vida de un chico. Sí, y me acuerdo del día siguiente, a horas de cometido este crimen, en el colegio, frente a la plaza, los chicos reunidos, leyendo un documento, todos sorprendidos por lo que había pasado. No recuerdo bien, Karina, si el principal policía imputado es de Paso Viejo y el resto había venido de Cruz del Eje. Sí, hay algunos policías que son de Paso Viejo, los otros no, y que participaron todos justamente de este operativo. Por eso la madre pudo conocerlos cara a cara aquí, en el juicio. Recordemos que en Paso Viejo hay un gran mural con la cara de Joaquín y su abuela va todos los días hasta ese lugar para que quede lindo, para que quede limpio, y la gente también se acerca dejando notas, dejando cartitas para apoyar a la familia en esta instancia final ya del proceso judicial. Recordemos que en la jornada de ayer fue el turno de alegar de la fiscal Fabiana Pochettino, quien hizo referencia justamente a lo que ocurrió aquella noche en la plaza. Dijo que hubo un exceso en el operativo policial, que los efectivos tiraron al cuerpo a poca distancia, es decir, tiraron a matar, y apeló a los jurados populares indicando que el juicio de Blas Correas fue ejemplar en cuanto a la sentencia, porque marcó un antes y un después con respecto a la conducta de los policías de Córdoba, y que esperaba que en este juicio suceda lo mismo. Por la misma línea fueron los abogados querellantes, y esto planteaba Fresneda. Nosotros fundamentalmente nos hemos adherido al planteo del Ministerio Público Fiscal, de la doctora Pochettino, porque nos pareció de que fue un alegato muy minucioso, muy pormenorizado, que marcó la línea de tiempo de cómo sucedieron los hechos, y nosotros nos limitamos un poco también a expresar lo que nos pareció, los indicios de mala defensa de parte de los acusados. Los acusados tomaron el temperamento de declarar el primer día de audiencia, más allá que es su derecho no hacerlo, contestaron preguntas y ahí se denotó de manera evidente y clara la inconsistencia de parte del relato policial. Acá nos encontramos, la prueba habló por sí misma, ¿no? Ha habido innumerables hechos de encubrimientos y de querer tapar el sol con las manos, si se quiere. En un momento se intentó con una bala policial en la camioneta del personal policial hacer entender que había habido un enfrentamiento entre el personal policial y los jóvenes, y eso quedó absolutamente descartado. Los jóvenes estaban indefensos, desarmados, estaban festejando un cumpleaños, estaban en plena pandemia, estaban en la plaza del pueblo y después se trasladan al dispensario en una noche calurosa que nos tiene acostumbrado el noroeste de Córdoba. La plaza estaba llena de gente, la pandemia no era tan cruda en Paso Viejo, entonces había dispositivos y ordenanzas municipales que permitían que la gente pueda estar en algunas zonas, y así fue que de manera absolutamente ilegal y desprendiéndose de los reglamentos del uso de la fuerza que indican que no se pueden hacer disparos disuasivos, y mucho menos lo que hizo este mal personal policial de disparar a la altura de 1,5 metros, como describió la pericia interdisciplinaria, a 1,5 metros, a la zona vital de la humanidad de estos jóvenes de 14, 15 años, y así es que cae asesinado Joaquín Paredes y casi muere Brian Villada. Recordamos, Karina, que cuando se produjo este hecho, muchos de los habitantes de Paso Viejo decían que había policías que habían venido de Cruz del Eje, que no eran de Paso Viejo, y que al venir de otro lado, como que nos decían,
Tenían sobraban. cierta supremacía Sí, sobre con una sobre actitud los soberbia, chicos. como que la canchereaban, como que sobraban la situación, como que venían de afuera a un pueblo más chico. Y ahí en la plaza estaban 14 chicos reunidos, 14, 15 adolescentes, sin hacer nada. Cuando llegan estos policías ahí se produce la discusión. Claro, porque era el momento del confinamiento, como decía Darío, que no se podía estar en lugares públicos, en la calle, y allí se desata esta violencia. Si no es oriundo de Paso Viejo, vivió en Paso Viejo, tenía una relación distinta con los chicos. Me acuerdo haber hecho nota con familiares de López el mismo día después del crimen y estaban muy asustados por eso, por esa relación de conocimiento que había con la gente del lugar. Y precisamente Michael López es el único que queda detenido y que está imputado por el homicidio agravado. Él en ese momento dijo que disparó al aire, pero es el que está más comprometido, ¿no, Karina? Claro que sí, es el único de los uniformados que llegó aquí al juicio estando en prisión y luego la fiscal cambió la acusación para los otros policías de homicidio calificado y como coautor también se encuentra Luna, porque en ese lugar, en la plaza, se efectuaron al menos 7 disparos que quedaron comprobados en la investigación. 4 provinieron del arma de Luna y 3 del arma de López, y uno de ellos es el que termina matando justamente a Joaquín. En este momento están alegando los defensores de los policías. ¿Y cuál es el planteo que están haciendo ellos? En primer lugar, ellos dicen que los policías se defendieron de una horda que venía a atacarlos. Estamos hablando de chicos, de unos 13, 14 chicos que estaban escuchando música y festejando un cumpleaños en la plaza de Paso Viejo y que se atemorizan con el accionar de los uniformados, ya que llegaron 3 patrulleros a ese lugar, justamente porque, lo señalábamos, no se podían hacer ese tipo de reuniones durante la pandemia. Es por eso que la fiscal asegura que hubo un exceso en ese operativo por la cantidad de uniformados y por todos los disparos que se produjeron en ese sitio. Pero los defensores de los policías plantean, además de que ellos tuvieron la legítima defensa, que no se investigó lo ocurrido luego en la comisaría y en el dispensario, donde se provocaron distintos disturbios y donde además también se dijo aquí en el juicio que se efectuaron más de 20 disparos. Afortunadamente, decían, solamente hubo un saldo fatal, pero lamentablemente, por supuesto, ¿no? Un saldo fatal, pero podrían haber muerto más chicos en ese enfrentamiento que ellos están marcando. El abogado defensor de Michael López, quien es el que dispara y mata a Joaquín, pidió la absolución de su defendido y estos son los argumentos. La defensa planteó la absolución de Michael López, planteó que erróneamente la señora fiscal valoró circunstancias que generan hacia su persona una falta total de objetividad que no tuvo en cuenta una parte del proceso que no investigó y que es parte conexa de una circunstancia que también tendría que haber sido valorada en la sentencia final. ¿De qué se trata? Se trata en primer lugar que los daños que ocurrieron cuando acaecieron los hechos, la turba de jóvenes que incendió la comisaría, que dañó los móviles policiales, que golpeó a los policías, eso no fue, bajo ningún punto de vista estuvo investigado. Es decir, es la parte que falta para darle la magnitud a los hechos y cómo acaecieron. Ella dijo que los policías tiraron a matar, tiraron al cuerpo. Mira, es un pensamiento kirchnerizado que genera en un momento electoral una circunstancia de buscar una violencia institucional que bajo ningún punto de vista existió. Esta situación los tiene a los policías de cómo acaecieron los hechos, que se toparon con una turba que tenía palos, tenía piedras, tenía botellas rotas para usarla como mecanismo punzante y bueno, esto sucedió, gran parte de la responsabilidad del fallecimiento de este joven, lamentable y desgraciadamente, fue de parte de esta turba que realmente comenzó a apedrear a los móviles policiales y después decidieron incendiar la comisaría. Pero la bala de su defendido tiró el cuerpo del joven muerto. No, fue un montón de balas que hubo para tratar de disuadir, para tratar de contrarrestar el embate multitudinario de un grupo de aproximadamente 30 jóvenes alcoholizados totalmente y que de una u otra manera el hecho tuvo un desenlace fatal que no estaba preparado bajo ningún punto de vista ni premeditado por personal policial.
Se habla de una legítima defensa por parte de Sí, López. hemos planteado la absolución por una legítima defensa en cuanto a cómo caecieron los hechos y en cuanto a la responsabilidad que como funcionario policial ellos tenían para marcar el orden y para marcar también circunstancias que no compaginaba con el grupo de jóvenes que estaban reunidos, donde la pandemia había obligado al personal policial que disuadiera todo grupo que se juntara a festejar algo o bien a estar supeditado a la posibilidad de un contagio. Bueno, Karina, escuchamos las voces de todas las partes, será una gran responsabilidad otra vez de los jurados populares. ¿Y cuándo se estima aproximadamente que podría conocerse la sentencia del caso? Mira, Silvia, Ricardo Moreno alegó esta mañana bien temprano, luego a partir de las 11:30 lo está haciendo el defensor de 3 de los policías imputados y restan 2 más. Se espera que esto termine aproximadamente a las 3 de la tarde, pero estos son tiempos aproximados, ¿no? No son concretos porque no se sabe cuánto tiempo va a demandar el fundamento de los abogados. Luego se va a proceder seguramente a un cuarto intermedio y allí se va a informar si la sentencia se va a dar a conocer esta tarde o en la jornada de mañana, que son, como decíamos, las 2 posibilidades, que sea hoy a última hora o mañana a primera hora. Muchísimas gracias, Karina.